Análisis táctico del partido entre Cibao y las Chivas en la Conca Champions, que al final las Chivas lograron empatar literal en el último suspiro, pero en serio qué feo partido por parte del rebaño, qué lástima de verdad que de repente muchos de los equipos mexicanos lleguen a este tipo de competencias pensando que ya la tienen ganada y no suman absolutamente nada, porque incluso, la verdad, Cibao sí metió el gol al minuto y medio, casi a los 2 minutos, y de ahí a defenderse, a replegarse, a hacer el partido que ellos sabían. Chivas se iba a ir encima, así fue, pero al final de cuentas el rebaño no tiene una idea clara de juego y le termina pasando factura, en donde de medidas desesperadas entró Chicharito, entró Camberos, entró Padilla, entró Pulido, un montón de atacantes, poca idea, poca generación. Pero al final de cuentas, mucha recompensa el empate. Ahorita vamos a analizarlo tácticamente. Antes te va a dejar el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Obsérvalo muy bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos a Juan David Díaz, Deiber Vega y Fernando Beltrán, 2 del Cibao, 1 de Chivas. En lo peor ponemos a Teun Wilke, Luis Romo y Roberto Alvarado, los 3 de las Chivas. Pasamos a lo táctico y te explico. Chivas arrancó con su 4-3-3 y entre comillas Cibao también 4-3-3. ¿Qué sucede con esto? Que te la pongo fácil. Lo que hizo Cibao fue de inmediato plantar, ojo, presión entre comillas, obligando a que la ofensiva de Chivas retrasara un poco, tener siempre opción de triangulación. Se distribuyeron el balón del centro hacia el sector derecho, del sector derecho otra vez al centro, y así cayó el gol. De verdad, el tema lo metió Díaz, Juan David Díaz, que fue un muy buen gol, le botó antes al Tala y bye, al minuto y medio ya estaba ganando el Cibao, y las Chivas, vaya, entre Rey y Tapias no sabía ni qué rollo, porque el medio campo se había perdido por completo. Después de esto, la dinámica del partido fue la siguiente. Cibao, con toda la razón y derecho del mundo, plantó la siguiente formación. Entre comillas, un 5-4-1 que de repente era un 5-5. O sea, no tenías más y simplemente tenías un eje de ataque acá. ¿Qué hizo Chivas? Seguía con el 4-3-3. El tema es que avanzaban mucho en bloque, que buscaban que tanto González, Romo y el Nene estuvieran pegaditos para darle salida, evidentemente, tanto a Castillo como a Mozo. Entre comillas lo estaban haciendo, porque Piojo y Cowell lo que buscaban era buscar profundidad y siempre tener la segunda opción de jugada con Castillo y con Mozo. Parecía que lo estaban haciendo, pero no había creatividad, no había una idea clara. Es más, de verdad, hay que decirlo como es. Hoy me decepcionó por completo, particularmente Piojo Alvarado y Luis Romo. Romo porque no sé qué pasa. Sí, trataba de interiorizar, sí, pisaba el área, pero recibió el balón y en lugar de tirar de primera, buscaba driblar, buscaba retroceder el pase y no darse la vuelta para ejecutar, o no tratar de hacer un pase en progresión, no tanto de seguridad. Es decir, digamos que se quitaba la presión de encima y bye. Con el tema de Piojo, buscaba la profundidad, sí, se abría bien, permitía las pasadas de Mozo, sí, buscaba interiorizar y Mozo le hacía la pasada, pero incluso hasta los centros no los levantaba o buscaba siempre su perfil zurdo. Le cayeron 2-3 jugadas, no se atrevió a definir, porque en medio de una línea de 5 es muy difícil filtrar balones rasos. Teun Wilke estaba moviéndose de un lado para otro, pero igual recibía balón y replegaba. ¿Cuál era la intención? Muévete, jala. Si tienes 3 centrales marcándote a ti solo, jala las marcas, no te quedes clavado, para que entonces tus extremos entren y entonces Mozo y Castillo funjan como los carrileros laterales en los que estaban convertidos, y Mozo, o mejor dicho Piojo y Cowell, que busquen otra opción de remate. Pobla el área. El tema es, se abren y solamente tenía un solo delantero para 3 defensores, y así se fue toda la dinámica del partido. Ya después, ¿qué pasó con Chivas? Básicamente la formación era la siguiente. Se empezó a incorporar más Piojo ya por el centro y prácticamente de repente teníamos un 2-4-4. Ya era al revés del 4-4-2, ya solamente estaban Tapias de igual manera Rey. Y el tema es, sale también ya algunos cambios en el segundo tiempo. Entra el Guti, sale el Oso González, que creo él, entre comillas, fue entendible que lo sacaran, porque no es que Chivas estuviera sufriendo de ataques y que necesitaron contención. Metieron a Guti para hacer trazos largos, hizo 2-3, no se atrevió a tanto y realmente fue, creo que desesperante para la afición chiva ver que tenían la llegada, pero ni se atrevían a disparar. Si buscaban centros era, no suelto el balón o no mando un centro, sino lo regateo antes. Entró Camberos, trató de hacer algo, primero empezó por el sector izquierdo, después lo pasaron para acá cuando entró ya el Padilla, el cual terminó mandando un centro, que fue el que buscó el empate, pero eso sí,
el portero del Cibao fue el que contribuyó en ese gol, porque Lloyd salió no sé a qué rayos, incluso ya había avisado en unas cuantas que trataba de quedarse con el balón y las escupía o se le resbalaban. Cosas que pasan, no creo que tenga una mala técnica, sino que por alguna razón esta vez no fue su partido o no fue su ejecución la correcta en cuanto al embolse, en cuanto a bloquear balones, pero el tema es que las dejó vivos. Ahora, ¿qué hizo el Cibao? Tal cual, replegarse, ni siquiera es que estuviera presionando mucho, y aquí tengo que destacar tanto a Dever como a Juan Manuel, porque en este tema se abrían tanto los espacios que permitían, ojo, que Chivas, entre comillas, llegara con el balón controlado hasta esta zona. Veamos a Guti, de Guti a Romo, de Romo a Piojo, de Piojo otra vez a Romo, y así estaba el balón paseándose de un lado al otro. Y lo que hacían los jugadores del Cibao es, ni siquiera te presiono. Cuando ya llegas un poquito más al borde, entonces se llama encima y todo eso. Tanto se enciman que en uno de esos choques, dos jugadores del Cibao se dieron un santo trancazo. El tema es que se estuvieron distribuyendo el balón y tapando líneas de pase. Cuando entró Chicharito, ahí estaba. Cuando entró Pulido también falló una clarísima. El tema es que ya tenías dos referencias de ataque, tenías a dos extremos, tenías a dos carrileros, era un 2-4-4. Manda centros, compadre. Buscabas interiorizar, buscabas generar pases rasos en medio de 5. No digo que sea una mala idea, pero no pases, tira buscapiés, ráfagas, a ver, un desvío, un tiro de esquina, un penal, algo, lo que sea, pero trata de negociarlo. Y creo yo que ahora sí también, incluso hasta en fibra, hasta en energía y en creatividad, el rebaño terminó flaqueando muchísimo, que al final consiguió el empate, sí, por un muy buen centro de Yael Padilla, el cual fue un centro frontal. Volvemos a lo mismo, no llegas, manda centros, tira de media distancia y lo termina rematando bien Rey, que también, repito, Lloyd, el portero del Cibao, salió no sé a qué rayos, pero salió de una forma horrible. Al final de cuentas, Chivas logra el empate, pero no convence en absoluto nada este juego. Y aquí la pregunta es: responsabilidad del técnico, responsabilidad del planteamiento, responsabilidad de los jugadores. ¿Tú qué opinas? Lo que tú hayas visto, si quieres agregar algo a este análisis, por favor déjalo en la cajita de comentarios.